Adrián, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, yo creo que estamos en un entorno que sobre todo se lo hemos querido hacer cómodo. Sí, sí, la verdad que es un entorno que me recuerda a mi pasado y quiero que sea mi presente y mi futuro también, porque es una de las líneas que más me gusta trabajar, ¿no? La verdad que te felicito porque en la vez anterior nos hiciste la entrevista en un sitio también precioso, y que estemos saliendo y cambiando un poco esto de la entrevista típica, la verdad que es un cambio, y los cambios, si son para bien, siempre son bien recibidos, ¿no? Bueno, y eso de cambiarse de alguien relacionado con el ámbito de la investigación, de las salinas y demás, a meterse a político y ahora ser delegado de Fomento y Empleo, ¿eso cómo se lleva? Bueno, pues hay veces que uno que es impulsivo se deja llevar por sus sentimientos. Yo venía de un mundo como este, que no es el de la salina y demás, que no es el que más dinero da, el que más dinero deja, sino es un mundo en el que te tienes que vincular con el personal, te tienes que vincular con la gente, con el territorio, y al final hacerte parte de ello para que esto salga adelante, ¿no? Pues la política es prácticamente lo mismo. Si no te metes al final en política para intentar cambiar algunas cosas, realmente no cambian, y crear una oportunidad. Realmente me fui dejando llevar hasta que me vi delegado de Fomento y Empleo. Por cierto, acabo de decir, me he ido dejando llevar. Muchos se preguntan qué ha visto en el PSOE o en este gobierno municipal para dar el paso. A ustedes le hacen digamos así, la oferta de formar parte de ese gobierno. ¿Qué es lo que le hace cambiar de opinión? Porque usted había sido muy crítico con los socialistas. Bueno, pues lo que me hace cambiar de opinión es precisamente que nos reúnen el interventor y el tesorero del ayuntamiento y nos dicen cuál es la situación real de las arcas municipales y a dónde nos estaba llevando esta situación en la que íbamos a ser intervenidos, y al final de cuentas tú te das cuenta, valga la redundancia, de que o haces algo o lo hacen por ti, y cuando te intervienen al final las consecuencias van a ser mucho peores. Y pues ya que estábamos, vamos a intentar aplicar nuestras políticas directamente, y hemos llegado a un acuerdo en el que hemos propuesto muchas de nuestras líneas, prácticamente nuestro programa, y evidentemente el PSOE está de acuerdo, y a cambio pues hemos negociado otras cuestiones que ya iban a ser requeridas por parte del Gobierno central. Aquí no he visto aquí que realmente ha sido un acuerdo que a usted le convenía, que a usted le venía bien, digamos, tener un sueldo fijo, tener unos ingresos fijos, que luego le preguntaré por eso, y que no ha mirado tanto esto, máxime cuando las críticas en el seno de su formación en Ganemos han sido contundentes. Bueno, en la democracia no todo el mundo opina igual, y es algo que hay que entender, cosa que no entienden estos precisamente. Y la opinión de la mayoría en una asamblea es la que predomina, es la que debe predominar, desde mi punto de vista al menos, que me considero una persona de izquierda y que creo de verdad en la democracia y en lo que dice la mayoría, y evidentemente comprendo que haya gente que opine diferente a mí. Lo comprendo, no comparto la opinión, pero lo comprendo. Pero ¿usted se ha sentido, no sé, que no se le ha entendido en el seno de su formación, o que se ha sentido traicionado por aquellos? Porque estamos hablando de que teóricamente 17 de los 28 que iban en su candidatura se han opuesto a este pacto. Claro, pero esto es algo que yo he hablado con los míos. Dentro de mi asamblea no solo hay 28 que eran los que iban en lista, ni hay integrantes de primera, ni hay integrantes de segunda, como ellos creen. Entonces, para mí el que pega un cartel es igual de importante que yo. Y cuando somos asamblearios y todo el mundo opina igual, y yo opino como uno más, todos tenemos que opinar como uno más. Y si de 50, 44 o 46 votan a favor del pacto y 4 en contra, y de los 17 que hablan solo vienen 4, no se puede opinar. O se puede opinar, pero no se puede criticar en este caso, o no se debería de criticar desde mi punto de vista. Algunos he leído estos días que hasta se sienten engañados y quieren que se les devuelva el dinero. Dinero que habían aportado para formar esa candidatura. ¿En qué punto está todo este asunto? Bueno, yo todo esto lo tengo que desmentir. Evidentemente no voy a crear una lucha, ni mucho menos. A ellos se les ha dado explicaciones. Este es un dinero que viene del Gobierno central para las campañas políticas y que se devolverá cuando llegue el dinero. Y no podemos pagarlo de otras partidas presupuestarias, como ellos dicen, o de nuestro sueldo, porque si no estaríamos estafando. Porque no podemos pagar
de un dinero que viene concreto para otras líneas de intervención, no podemos pagar lo que ellos quieran, sino tenemos que pagar lo que tenemos que pagar. Y ellos quieren que se les pague del dinero del grupo municipal, y del grupo municipal el dinero va destinado a otras cosas. No puede ir destinado a pagarle los microcréditos se les devolverán cuando venga el dinero de la campaña electoral, que para eso está. Si no, lo perdemos. Por cierto, ha habido un asunto respecto a lo que usted va a cobrar, que finalmente estaríamos hablando de 2.600 brutos, ¿puede ser la cantidad? 1.960 netos. Que son 3 veces el salario mínimo interprofesional. Que es lo que usted había prometido en campaña. Es lo que yo había prometido en campaña. Entonces, a mí se me acusa, como bien has dicho, de que he venido a ganar dinero en un sueldo fijo, pero es que yo lo tenía. Yo tenía mi empresa y... Vamos, me suena hasta mal decirlo, ¿no? Pero que es que yo estaba facturando 12.000 euros al trimestre, con lo que realmente yo no he venido aquí a ganar dinero, he venido a cambiar cosas. Y el que quiera, pues ahí tengo las cuentas y se las puedo enseñar, vamos, no tengo ningún miedo. ¿Qué pasa? Que hoy, a mí al principio de entrar en política, me dijo alguien que llevaba mucho tiempo, me dijo que la verdad no te quite un titular. Y eso parece que es lo que tienen en cuenta ciertas personas, que lo que con demagogia o con ganas de hacer daño intentan criticar, ¿no? Bueno, usted ya está metido directamente en su delegación de Fomento y Empleo. ¿Cuál es el encargo que le ha hecho el alcalde José María Román? El primero, que le dijera, Adrián, hay que ir por aquí. Y me imagino que también su idea de por dónde también hay que entrar. Ahí habrá habido, digamos, un consenso, ¿no? Ahí nos hemos sentado. Y lo primero que yo he hecho ha sido ver qué es lo que se estaba haciendo, comprobar qué es lo que se estaba haciendo, que me consta que no era poco. Se estaba hablando de la industria del sector naval y demás, y yo creo que la verdad que era una línea acertada, sobre todo por la carga de trabajo que está viniendo ahora. Y bueno, José María Román directamente no me ha encargado nada, sino lo que me dijo: Adrián, tenemos que ponernos las pilas y vamos a machacar. Tú sabes cuál es la directriz, por dónde vamos a tirar, y nos hemos puesto de acuerdo y estamos marcando las líneas estratégicas, que muchas son las mismas, pero otras que van a venir de nuevas, ¿no? Hay una inquietud muy grande en la gente a la hora de intentar encontrar un trabajo, saber qué salidas hay. ¿Qué le diría a esa gente? ¿Qué le diría? ¿En qué están trabajando? ¿En el medio plazo o en el corto o medio plazo? Porque claro, en el largo plazo alguien que necesita un puesto de trabajo no puede estar muy pendiente de ello, ¿no? Bueno, yo a la gente que estoy recibiendo lo que los estoy asesorando, orientando, en que ahora van a venir los planes de empleo, supuestamente más pronto que tarde, y bueno, que se tienen que inscribir en el INEM y entregar en condiciones su currículum, ponerlo, adaptarlo a las condiciones que se requieren para cada uno de los puestos de trabajo, y que intenten acceder a estos planes de empleo. Por otro lado, ayer presentábamos las jornadas de microcrédito para fomentar el autoempleo, que era otra de las líneas que vamos a trabajar, y que estamos en una época en la que o nos inventamos nuestro propio empleo, que te voy a contar a ti, o nos morimos de hambre. Entonces, tenemos eso, tenemos los microcréditos y tenemos formación. Vamos a crear los planes de formación, los programas de formación, como el otro día pudisteis recibir, sobre la industria del sector naval, y que vamos a intentar hacerlo con la industria auxiliar y con la formación en Campano, haciendo un convenio a 3 bandas con el ayuntamiento, y que nuestros profesionales sean los primeros homologados para ganarle la carrera al resto de la bahía e intentar que los primeros en meter la cabeza en el sector sean los nuestros y los más preparados. Si somos los más preparados y somos los primeros en llegar, muy mal se nos tiene que dar para que no seamos los que metamos la cabeza. Y una vez que metamos la cabeza, pues ya nos dirán. Sí, porque además es que hay un aspecto muy importante. Lo decía el diputado del Congreso, Salvador de la Encina, por el Partido Socialista, que ya habían presentado varias mociones en ese sentido para que el propio Parlamento se moviera en esa misma dinámica, y es que hay una carga de trabajo muy importante, como hacía años que no se producía en la bahía, y hay que tener gente lo suficientemente preparada, porque daba un dato demoledor uno de los empresarios que se me ha clavado a fuego. Decía que la media de edad de la gente de Astilleros es 62 años. 62, 58 la de aquí. Y entonces, claro, los jóvenes o se dan prisa en formarse, pero de manera real, o si no, no va a dar tiempo a llegar a esa carga de trabajo, ¿no? Y así nos dé tiempo además a revitalizar este sector, que no lo dejemos morir de viejo.
sino que lo intentemos revitalizar desde la juventud y que sigan confiando en que tenemos los mejores maestros cardeleros, como los hemos tenido durante mucha época, mucho tiempo de nuestra historia, los mejores maestros tuberos, los mejores maestros soldadores, que al final tenemos que volver un poco a esa escuela que habíamos perdido. Aquí teníamos las maestrías que se llamaban, que se han ido perdiendo, y creo que es la esencia en la que se basa todo sector económico. Antes, cuando ya era la época de la burbuja inmobiliaria, todo el mundo llamaba, incluso de la sierra, en Arcos y demás, había albañiles y llamaban a los maestros de Chiclana, decían los albañiles de Chiclana que trabajan muy bien. Pues eso es lo que tenemos que llegar a conseguir, crear nuestro propio empleo aquí, pero además exportar nuestros trabajadores también a los alrededores, ¿no? Para intentar que de verdad tengamos carga de trabajo para que podamos salir de estos 12.000 y pico de parados que tenemos ahora mismo. La línea que está siguiendo este equipo de gobierno, al menos de lo que está anunciando y de las intenciones, y que también es parte de lo que usted se tiene que ocupar, es eso, empezar a diversificar, que no sea solo construcción, solo turismo, sino que también sea este aspecto que estábamos comentando. Y estamos en una zona, en pleno parque natural, los esteros, a los que Chiclana lleva muchos años dándole la espalda. Parece que se nos ha olvidado que esta fue la fuente de ingresos de muchísimas familias durante tantos años. Pero siendo realistas, concejal, ¿esto se puede verdaderamente ocupar y ser una alternativa real para que haya gente que se esté ganando la vida? Bueno, yo conozco a bastante gente que se gana la vida de esto. No es un medio fácil donde ganarse la vida, ni mucho menos donde hacerse rico, pero sí que es verdad que se puede. Estamos trabajando ya con Cetaqua, estaba el gobierno, mi predecesora ya tenía un convenio firmado con la Fundación Cetaqua. Y bueno, ahora estamos terminando de enjaretar, que es una palabra muy de aquí, de enjaretar el tema de los pliegos y demás para sacarlo para las familias necesitadas. Pero evidentemente tenemos que buscar la forma de articularlo para que no sea que hagamos un boquete, metamos a la gente y luego lo enterremos. Entonces, yo que provengo precisamente de la gestión del mundo marismeño, sé que tienen que estar dados de alta en el régimen general del mar. Sé que tienen que tener seguro de responsabilidad civil, sé que tienen que tener la zona arreglada, y todo esto tenemos que darle forma desde un proyecto conjunto, un proyecto común, y además buscarle la viabilidad en el mercado, porque si al final le hacemos todo esto y los dejamos, le decimos, ahí te dejo, y el pescado se vende a 1,50 € como se está vendiendo en la mayoría de los sitios en B, o se está haciendo las cosas de forma irregular, pues al final esto no es rentable. Lo que entonces le tenemos que buscar el posicionamiento en mercado también, e intentar dejarlo todo a través de un centro de expedición de primeras ventas, a través de una depuradora de mariscos, y darle de verdad la calidad que tiene el producto con el valor añadido que se merece. Bueno, aquí en esto yo me imagino, antes teníamos por aquí a una de esas personas que viven cada día aquí en este entorno. También habrá que decirles, porque yo creo que en esto hay que ser realistas, que hay una normativa, que hay unos pasos, es decir, porque quizá durante todo este tiempo se han producido una serie de costumbres en torno a extraer cualquiera de estos pescados, y olvidan a lo mejor que hay que respetar unos aspectos muy importantes en este sentido, o si no, no hay paso posible. Hombre, yo la verdad que es algo que siempre hablo con ellos, antes me habrás escuchado nombrárselo, y yo hablo de regular, no de prohibir. Me gusta utilizar la palabra regular porque es la que más se adecua a lo que ellos tienen que hacer. Hay que regularle, pero ellos mismos, yo que trabajo con ese sector, he trabajado hasta ahora con ese sector, es realmente fácil, porque cuando les demuestras que es posible, ellos mismos se adaptan. Lo difícil es que tú le digas, no, cría pescado y lo vendes. No, tú le tienes que demostrar que se cría pescado y se vende, y él se suma. Y ahí es esa es por la vía que tenemos que afrontar este sector, que ellos son los verdaderos maestros criando pescado y haciéndolo todo en la marisma, pero después a la hora de la verdad hay que demostrarle que eso se vende, y cuando se vende bien es cuando se gana dinero, y cuando se gana dinero es cuando ellos están mejor. Cuando ellos están mejor, ahora en definitiva es cuando pueden pagar su luz, su agua, su casa, tienen comodidad en el trabajo, vienen a trabajar tranquilos, vienen a trabajar contentos, y al final, en definitiva, todo se convierte en bienestar para el sector. ¿Y para la construcción qué hay? Porque claro, parece que ahora es el mal que nos ha traído hasta aquí, pero durante muchísimos años dio mucho trabajo, dio mucho dinero, hizo crecer Chiclana, aunque fuera de la manera que fue, pero ahora no se le puede dar la espalda a la construcción, ¿no?, que tanto ha hecho por esta ciudad, ¿no? Pues
para la construcción lo que estamos intentando de trabajar ahora mismo es en darle un giro a esto de la construcción, que no solo sean nuevas construcciones, sino que además se adapten las pequeñas obras que haya en infraestructura, restauración histórica, y que hagamos de verdad a nuestros maestros, porque ya eran maestros albañiles, con pequeñas formaciones, los hagamos maestros de la restauración de estas adaptaciones al nuevo medio que nos encontramos ahora mismo. Hemos pasado por un sistema que era muy agresivo de construcción directa, en la que se construía en muy poco tiempo, a muy bajo precio y se ganaba mucho dinero, a un momento en el que a lo mejor tenemos que revitalizar el sector desde otro punto de vista, que es la restauración, que ya no es tan rápida, que deja más dinero y que al final, en definitiva, te mantiene el sistema económico para que todo este sector salga adelante. O sea, que a este sector le diría que hay que cambiar la mentalidad. Sí. Para mí sí, evidentemente no vamos a volver a la burbuja inmobiliaria, espero, y creo que no vamos a volver a la burbuja inmobiliaria en la que estuvimos metidos. Primero que estos tiempos nos han tenido que servir para aprender algo. Quiero hablar del plan general porque tiene mucho que ver con todo esto. Antes de que acabe este mes se pretende llevar a pleno extraordinario para su aprobación, que continúen los trámites. No digo que vaya contra reloj el documento, pero casi, porque tiene que cumplir todos los plazos y si no, no va a estar a tiempo. Usted fue muy crítico con el plan general. ¿Ha cambiado de opinión? Yo la opinión que mantengo mi misma opinión, y mi opinión es que... Porque además fue usted el último, pero el único concejal que votó en contra, ¿no? El único. Pues yo creía que era el momento, era la aprobación inicial de lo que estamos hablando, en la que echábamos para atrás un plan general de ordenación urbanística y hubiéramos utilizado otro instrumento como eran las normativas subsidiarias sectoriales, adaptadas a la realidad del momento. Pero una vez que lo llevamos a pleno y la mayoría, todos menos yo, están de acuerdo con que sí, porque incluso los que votan se abstienen, están dando un sí enmascarado, porque cuando tú te abstienes y sabes que va a salir que sí, realmente lo que estás diciendo es sí. Entonces no cabe ponerse de perfil en materias de PGO o en estas materias esenciales, o es sí o es no, pero el abstenerte es darle el sí. ¿Usted se puso de frente? Yo me puse de frente, dije no. ¿Y a día de hoy? No obstante, por imperativo legal ya estamos metidos en un carril en el que ahora no podemos volver marcha atrás y ahora tendremos que seguir para adelante. O sea, que se ha modificado su opinión. No, mi opinión con respecto a PGO no se ha modificado. Lo único pero que es a su tramitación. A la tramitación tenemos que seguir lo que está estipulado, ya por ley. Porque el documento usted ha tenido tiempo más o menos de estudiárselo o de verlo, porque estudiárselo es complicado porque es muy denso, ¿no? Yo me lo estudié en campaña electoral, me lo estudié a fondo y ahora he estado viendo la ordenanza y demás, y la verdad que sí me lo he estudiado, sí me lo he leído bastante. ¿Y le gusta o no le gusta? Hombre, ahora en general. Me gusta y lo que más me gusta de ahora es que las infraestructuras básicas, las adaptaciones que se van a hacer para el agua, alcantarillado y agua básicamente, se van a reducir casi a la mitad en su coste, con lo cual va a repercutir en la mitad en coste a nuestros ciudadanos, y es algo que a mí me gusta, sobre todo por presupuesto. Pues hay un aspecto que ya que no es nuevo, que ya lo dijeron los ecologistas, que se iban a posicionar frontalmente y que van a hacer lo que hiciera falta para tumbarlo. ¿Usted ha hablado con ellos? ¿Les ha escuchado? ¿Sabe un poco por dónde va? ¿Les entienden? ¿No les entiende? Ellos hablan de evaluación ambiental estratégica, pero realmente yo creo que, aunque no estoy de acuerdo en el concepto, porque la evaluación ambiental estratégica es un proceso que se tiene que hacer previo a, no a posteriori. Realmente, con la nueva adaptación a la normativa, la Junta de Andalucía ha sido hábil y se lo ha saltado. Y eso lo he hablado yo con la Toniza, lo he hablado con gente de Ecologistas en Acción, y aunque ellos están posicionados en contra, realmente creo que han tenido habilidad desde el punto de vista normativo para saltarse este criterio. Pero las opiniones son opiniones. Se queda solamente en eso. Ese plan general, verdaderamente, como tanto se ha hablado, de verdad que va a dar trabajo, es decir, como sí mismo un documento no puede dar trabajo, es decir, hay que articularlo, es una herramienta que puede servir para todo ello. ¿Cree que puede ser un poco el camino para hacer posible también esto que estábamos antes comentando? Hombre, para mí todo lo que sea una herramienta que dé seguridad, al final se tiene que traducir en economía, se termina traduciendo siempre. Y si es una herramienta que al final nos permite jugar con los terrenos, nos permite jugar con lo que se vaya a hacer,
al final esto genera economía, y lo que genera economía es lo que mueve el mundo en los tiempos que corren. Delegado, hay un aspecto que usted me comentaba. Yo uno de los pasos que he dado para sí llegar a ese acuerdo de gobierno y hacerle entender a mi gente que esto era bueno, es que hay una situación de emergencia económica y a la que hay que dar una solución. Si no se le da esa solución porque corremos, o como bien decía el delegado de Hacienda, hay riesgo financiero de que esto pueda ocurrir, hay que remangarse y hay que intentar buscar soluciones, que básicamente es un poco lo que usted me había estado comentando. Claro. Dicho esto, ¿qué cree que se debe aplicar económicamente? Porque aquí se ha hablado y se ha nombrado de manera muy clara subida de impuestos y subida del IBI. ¿Usted está de acuerdo con esa postura? La subida del IBI es inevitable ahora mismo. Incluso la misma asociación por el IBI real ha dado su brazo a torcer en este aspecto y se ha dado cuenta cuando se le ha presentado los números en que realmente es necesario. Y la subida del IBI realmente viene provocada por una baja temeraria que hace el Partido Popular en Chiclana, en la que baja tanto que nos deja en esta situación de riesgo económico. ¿Y llegados ahí estaríamos hablando de subida de más impuestos? De momento no hemos hablado nosotros de eso, eso es el delegado de Hacienda el que lo está llevando. Hay un aspecto muy importante, ya que estábamos hablando de esto. Usted me dice, esto para intentar equilibrarlo hay que quitar gastos. ¿De dónde? Pues, por ejemplo, en publicidad se va a reducir casi al 80%, se va a reducir el gasto. Entonces, hay muchas partidas donde vamos a estar tocando. Hay en partidas presupuestarias como las de nosotros mismos, de los partidos políticos, que ya se han tocado. Cuando yo estaba en oposición, al principio ganaba en torno a 1.300 y luego estaba ganando 1.050 euros como portavoz. Entonces ya es una partida que ya se ha tocado. O sea que es que en los políticos también se está tocando, aunque digan que no. Y estamos quitando esas mijititas de muchos sitios que creemos que sobran, o no sobran, pero en los tiempos que corren sí, y tenemos que hacerlo. Y luego subir, evidentemente, tenemos que subir en algunas tasas impositivas. Sin embargo, el Partido Popular había propuesto unas medidas. Esto que están escuchando es lluvia, en un día lluvioso, una semana tremenda que estamos teniendo, pero yo quiero seguir con la charla. Digo que el Partido Popular había propuesto unas medidas de ahorro. Se habla de que hay un IBI, una cantidad importante de IBI que no se cobra por diferentes razones. Uno porque no lo quieren pagar y otros porque no lo pueden pagar. ¿Ahí no se puede atacar también para intentar tirar de ahí? Se está interviniendo desde el ayuntamiento, se está interviniendo para intentar maximizar la rentabilidad en cobros, pero es que muchas veces nosotros hablamos, no, es que esto no se cobra, bueno, es impagado, ¿no? Pero es que es incobrable en muchos casos, porque el que no paga normalmente, no digo que todo, el que no paga es porque no puede, y si no tiene para comer, no paga impuestos. Entonces, ¿pero de tantos millones usted cree que va a ser porque la gente no puede pagarlo? Bueno, la mayoría es incobrable, el 80% es incobrable. Y además es un dato que ha dado el delegado de Hacienda hace poco. ¿Y con el resto, el 20% no cree que se podrían hacer cosas? Ahí es donde estamos interviniendo, que además no es poco dinero, pero estamos intentando recaudarlo. Se ha reforzado el área de recaudación precisamente para este tipo de historias. Como su área es el fomento y el empleo, básicamente, aunque también tiene algo que decir en participación ciudadana, si no me equivoco, me gustaría saber qué presencia le quiere dar a las asociaciones y a los colectivos para que de verdad tengan algo que decir en este ayuntamiento. Pues bueno, desde participación ciudadana ya se está trabajando en el tema de los presupuestos participativos. Está María Ángeles, mi compañera María Ángeles, que está trabajando en ello, se está reuniendo con todos los colectivos y le estamos dando la presencia precisamente con esto. Ahora, desde el pacto de gobierno, una de las cosas que se propuso fue la creación de una oficina antidesahucio. Ya se firmó la semana pasada el protocolo antidesahucio y estamos trabajando para vincular precisamente a las entidades que ya trabajan en estas materias con el Colegio de Abogados y con la Delegación de Vivienda, para precisamente hacerlos partícipes de esto que es un proyecto que a mí me parece bastante bonito, ¿no? Que es la creación de una oficina antidesahucio. Con las asociaciones medioambientales, pues ayer estuve reunido con una persona de un colectivo y yo voy a intentar
se transaccione, que sean asumidos por la propia administración para que puedan de verdad desarrollar las iniciativas que tienen, que no son malas, ¿no? Y esa es la presencia que queremos darle, que no vamos a estar de espalda a ellos y en todo lo que nos quieran aportar, ahí vamos a estar con las orejas bien puestas, porque tienen mucho que decir y ellos son también gente que está en la calle. Vamos a finalizar porque no tenemos tiempo para más. Le quedan, por decirlo más o menos de cifras redondas, aproximadamente 3 años para hacer cosas. ¿Con qué se sentiría cómodo, una vez finalizada esa legislatura, de haber dicho, bueno, pues hemos conseguido esto y hemos conseguido esto? Pero sobre todo, ¿qué aspectos cree que son inaplazables y fundamentales? Pues la oficina antidesahucio sería algo que a mí me dejaría bastante tranquilo. Si eso lo llegásemos a terminar, rematar, y parece que sí, creo que vamos en la línea, a mí sería algo que me dejaría bastante cómodo, pues habría evitado que mucha gente se quede en la calle, que para mí es la base indispensable de esta sociedad, tener un techo donde vivir. Luego me gustaría que se llegue a alcanzar el tema de los servicios básicos en el extrarradio. ¿Por qué? Porque hay gente que está bebiendo agua contaminada y eso es algo que no debemos permitir. Nosotros hemos propuesto la instalación de una fuente en las arterias principales, fuentes de agua potable en arterias principales, mientras que no se arregla esta situación, para que la gente tenga el acceso a este agua potable y no tenga por qué estar viviendo en precario o teniendo que ir a una gasolinera a recoger el agua directamente de una goma, que no me parece a mí higiénicamente algo que higiénicamente se pueda o se deba permitir. Por otro lado, me gustaría que la gente tuviera empleo, que hubiéramos eso nos gustaría a todos. Que hubiésemos bajado el empleo al menos hasta unos criterios razonables en 3 años. Sabemos que en 3 años parece que es mucho tiempo, pero tenemos que inventarnos muchas cosas para que esto descienda y que al final la gente pueda elegir qué es lo que come, no teniendo que ir a Cáritas a que le den lo que le dan, que la verdad que hacen una gran labor, pero al final, como personas, yo creo que tenemos la obligación de poder elegir qué es lo que comer, ¿no? O qué darle de comer a nuestros hijos. Y por supuesto que no tengas que ir a servicios sociales a rogar que te paguen la luz o a la Cruz Roja, o tener que ir a Chiclana Natural para que no te corten el agua, que es un bien indispensable. Entonces yo, con haber reducido estos cánones en la medida de nuestras posibilidades, yo estaría bastante tranquilo. Que los comedores sociales se abran en verano, pues sería algo que me dejaría tranquilo, y estamos ya trabajando en esas líneas. Hay muchas cosas que es la que hemos planteado en el pacto, que al final va a repercutir en los chiclaneros, no en mí, como antes mencionaban. Bueno, finalizamos. Yo espero que se haya encontrado a gusto en un entorno que le es familiar, como este Centro de Recursos Ambientales Salinas de Chiclana. Sobre todo agradecerle a Paco Flor y a su gente el que nos haya recibido de esta forma tan amable y en un lugar que no necesitaba ni de decoración. Por sí solo merecía la pena estar. Hasta la climatología nos ha acompañado ambientándonos con la lluvia durante toda esta semana. Delegado, desde aquí queremos desearle la mayor de las suertes, porque de lo mucho y bueno que usted pueda hacer va a repercutir en los demás, máxime en unas delegaciones como son Fomento y Empleo, donde la gente tiene puestas muchas esperanzas. Gracias por aceptar esta entrevista con nosotros. Muchas gracias a vosotros.